Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de conferencias de orientación vocacional que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ha preparado para ustedes todos los lunes en punto de las 12 del día. Mi nombre es Marina Estrella, soy colaboradora del Departamento de Producción Audiovisual de esta dirección y me es muy grato dirigirme a ustedes este día en sustitución de mi compañero Miguel González, que en este momento pues también está en otro evento que ahorita les voy a platicar que tenemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa con motivo del Día de la Mujer. Así es que bueno, Miguel regresará a este espacio el próximo lunes con ustedes. Hoy me presento con ustedes en este espacio de las 12 del día de los lunes. Y bueno, pues también, pues como les decía, tenemos otros eventos. Hoy inicia también el Orientatón para darles más orientación a todos aquellos que están con nosotros, están ávidos de esta información para que ustedes puedan tener una decisión en la elección vocacional o también una orientación educativa a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, les platico un poco del orientatón. Aquí en este mismo Facebook ustedes van a encontrar un cartel donde viene toda la información de cómo se van a venir dando estas conferencias, estas videoconferencias durante un periodo de 3 semanas. Vamos a tener varias actividades de orientación con el orientatón. En esta primera semana las facultades y escuelas abren sus puertas para que ustedes puedan conocer más acerca de de las carreras que se imparten en cada escuela y facultad de la Universidad Nacional. A través de sus propias facultades, ustedes van a tener pues visitas guiadas, van a tener también conferencias. Y bueno, en una segunda semana, dentro de 8 días, pues iniciamos videoconferencias con profesores de las propias carreras. Y también, bueno, en una tercera semana vamos a tener a los estudiantes platicando sobre sus experiencias y también sobre sus propias carreras. Así es que ustedes van a tener un evento de orientación maravilloso durante 3 semanas. Y bueno, no vamos a dejar tampoco este espacio de orientación vocacional de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para que ustedes se sigan orientando. Y bueno, es por eso que hoy, este día, vamos a tener una videoconferencia acerca de cómo elegir una carrera a través, bueno, de la conferencia de la maestra Sandra García González, quien ella nos va a platicar los pasos que debemos seguir precisamente para esta decisión vocacional tan importante que se presenta, bueno, pues en algunos, que se presenta en algunos. Ay, creo que ya no me estoy escuchando. Sí, sí me estoy escuchando. Para que, bueno, pues ustedes puedan tener una elección de carrera. Así es que, bueno, pues bienvenida. Tenemos aquí a la maestra Sandra García, quien está con Ok, nosotros ya. gracias. Buen día. Bienvenida, bienvenida, maestra Sandra. ¿Cómo le va? Y bueno, evidentemente, compartiendo con ustedes esta información tan valiosa. Gracias. Así es, maestra. Vamos a tener un programa interesante para que, bueno, pues usted nos pueda platicar acerca de cómo, de los pasos para elegir esta carrera. Vamos a tener una videoconferencia. Y bueno, pues antes de iniciar con la videoconferencia, antes que nada, feliz Día de la Mujer, maestra Sandra. Y bueno, pues gracias a que, bueno, tenemos este día el Día de la Mujer, también la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, tenemos eventos este día del Día de la Mujer, en punto de las 5 de la tarde también por este espacio vamos a tener una videoconferencia en conmemoración de este día. Así es que los invitamos, no se vayan de su Facebook de Orientación y Atención Educativa para que, bueno, también puedan celebrar con nosotros
este día. Y bueno, pues yo le pregunto a la maestra Sandra García, ¿está usted lista para iniciar esta videoconferencia? Tenemos aquí a la maestra Sandra que tiene algunos problemitas con su transmisión. Entonces, como les venía yo platicando, también vamos a tener una videoconferencia en punto de las 5 de la tarde. Se llama Lo ético y lo violento en chicas y chicos del bachillerato. Esta videoconferencia pues es a partir de las 17 horas. Y bueno, también vamos a tener un conversatorio que se llama Las mujeres universitarias en el servicio social y el voluntariado. Así es que, bueno, pues ustedes tienen también varias actividades con motivo del Día de la Mujer. Mañana 9 de marzo también vamos a tener más otra actividad, también un conversatorio. Ese sí se va a Hola. transmitir a las 10 de la mañana por este Facebook de orientación y atención educativa. Y bueno, este conversatorio va a ser en torno al tema del papel de la mujer en la sociedad actual. Así es que, pues, no se despegue de este Facebook de orientación y atención educativa. Tenemos, pues, muchas actividades para ustedes, para que se orienten y también para que festejen con nosotros el Día de la Mujer. Bueno, pues ya está con nosotros Ya, la ya maestra. regresamos. Ya regresó la maestra. Bienvenida, maestra. Ok. Yo le Muchísimas pregunto gracias. si está usted lista ya para iniciar nuestra videoconferencia de pasos a seguir para elegir una carrera. Ok, listísima, súper bien. Si quieren, bueno, pues empezamos y como sé que este día, bueno, las conferencias de los lunes particularmente, está muy enfocado para jóvenes, les pido por favor que tengan a la mano su pluma, un lápiz, hojas para ir tomando notas. Y algo bien importante en esta presentación es que se den el espacio para ir reflexionando sobre sus circunstancias personales. Lo que vayamos revisando en cada una de las diapositivas traten de conectarlo, vincularlo con su situación personal, con sus circunstancias, para que finalmente, pues evidentemente les aporte estas conferencias y no solamente estemos escuchando de manera pasiva y no realicemos ninguna actividad. Pero sí, Marina, súper bien, súper lista, ya después de este evento tecnológico ya estamos listos. Perfecto, Sí, maestra. adelante. Pues entonces, adelante. Vamos a compartir Ok. su pantalla. Muchísimas gracias, Marina. Voy a compartir pantalla. Adelante, maestra. Eh, vamos a ver. Ahí está. Esperemos que ya no haya ningún problema. Miren, yo ya casi estoy terminando la presentación. Aquí está. Perfecto, Bien. perfecto, ¿La estamos maestra. viendo bien? La Ok, estamos, perfecto. ya estamos a punto de verla de este lado. Ahorita nada más voy a hacer unos ajustes aquí en esta pantalla y listo, comenzamos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, bueno, pues el día de hoy justamente es la presentación que me tocó que se llama Pasos para elegir carrera. Yo soy la maestra Sandra García, como ya lo ha mencionado la licenciada Marina. Y bueno, seguramente, si ustedes han tenido oportunidad de seguirnos justamente en estos días, las conferencias de los días lunes, o en general conocen nuestra dirección, que una de las actividades y funciones principales que hacemos es apoyarlos en la toma de decisión, se darán cuenta que la mayoría de los orientadores, de los profesionistas que estamos en esta área, eh, tenemos como principio que la elección de carrera o elegir una carrera no es un evento puntual, exacto, que se va a identificar solo por una actividad, sino más bien es un proceso de elección de carrera en el cual como estudiantes necesitan tomar en cuenta una diversidad de variables. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de variables de tipo personal, como el hecho de conocerme, el hecho de conocer mi perfil vocacional, conocer mis intereses, mis aptitudes,
tener claro cuáles son mis motivaciones, mis aspiraciones, es decir, tener un muy buen grado de autoconocimiento de mí mismo. Y la otra variable es más de tipo contextual, que tiene que ver con el hecho de dónde nos movemos, dónde estamos. Entonces, en ese sentido, necesitamos tomar en cuenta si nuestra situación familiar, por ejemplo, la situación económica de muchas veces del país o de la región en la que estamos y ver hacia dónde van las tendencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso de orientación vocacional es una combinación de estos dos elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues evidentemente en esta sesión y en esta conferencia, bueno, les voy a ayudar, los voy a enseñar más o menos cómo sistematizar esta información. Sabemos, por ejemplo, hay teóricos o en esta línea de orientación vocacional que mencionan que una de las tareas más importantes y más críticas a las que nos enfrentamos en el grado de bachillerato es justamente elegir una carrera. ¿Por qué? Porque finalmente es una decisión que va a tener impacto en muchos años y a lo largo de nuestra vida. Va a determinar la forma en que vamos a invertir nuestro tiempo, primero las 8 horas del día y posteriormente durante muchos años. Asimismo, también va a afectar, por ejemplo, quiénes son los tipos de amigos con los que nos vamos a relacionar, quiénes van a ser, muchas veces ahí va a estar también nuestra pareja, y también en el ámbito de lo laboral, por ejemplo, vamos a empezar a ver qué conjunto de valores o de actitudes vamos a tener que asumir justamente a través de la profesión que nosotros, o que cada uno de nosotros escoja. Entonces, por eso es que el impacto justamente de esta decisión en distintas áreas de nuestra vida va a ser muy, muy grande. Por eso es importante reflexionar, analizar en cómo vamos a elegir y qué vamos a elegir, que es lo más importante. Cuando, por ejemplo, nosotros le preguntamos a los jóvenes, jóvenes como ustedes, que son de bachillerato, que estos son unos datos de 2019, se les preguntó, por ejemplo, cómo percibían este proceso de elegir una carrera. Y un poquito más de la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad, en este caso un 45% mencionaba que lo consideraban como una decisión difícil, lo considero como una decisión difícil y que muchas veces esta decisión está acompañada, por ejemplo, de elementos de inseguridad, en ocasiones, por ejemplo, de depresión y evidentemente de estrés, ¿no? Es decir, como que estas sensaciones, estas emociones, pues no se separan justamente de esta elección de carrera. Y hay un porcentaje que me llama la atención, que es el 14%, que nos decía, es que, híjole, se me hizo una decisión muy difícil. Pareciera ser que lo que tengo que decidir es muy difícil. Ahora, lo que les quiero decir es que esto es normal, es común, es normal sentirse estresados, es normal sentirse inseguros, es normal sentirse dubitativos en torno a lo que van a elegir. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una circunstancia en la que hay poca información o han analizado poco respecto de sus decisiones vocacionales. Por ejemplo, a estos mismos jóvenes que se les preguntó, bueno, a ver, ¿qué es lo que has investigado sobre tu carrera? ¿Qué has revisado? ¿En qué te has involucrado? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en la primera barrita, que casi el 90%, lo cual pues, me habla de un porcentaje bastante importante, me dice que ha leído información acerca de sus opciones de manera general, es decir, ha tenido algún acercamiento, ha visto quizá un plan de estudios, conoce, por ejemplo, quizá algunas opciones ya de carrera, es decir, ya tiene algo de información. Y ahí tenemos un porcentaje importante, casi el 100% de los jóvenes. Pero ya cuando empezamos a ser más puntuales en esta revisión, ya cuando les preguntamos, bueno, ok, ahora sobre información especializada, focalizada sobre tus alternativas de carrera. Y ahí empieza a bajar los porcentajes. Vamos a ver que solamente un 67% dice, ok, yo he investigado algo, yo he revisado, sí me he metido a revisar particularmente la carrera que me interesa, he profundizado en la información. Pero si nos vamos ya a otras actividades en las cuales ya implica que ustedes como estudiantes, que ustedes como jóvenes se involucren, o sea, no solamente que lean, no solamente que revisen, que me parece que es importante, pero no es suficiente,
sino que ya que implique tomar un taller de elección de carrera, escuchar conferencias como estas, involucrarse, por ejemplo, en una clase de oyentes sobre la carrera que les interesa, o sea, hacer algo de manera más específica y asociado con lo que van a estudiar, evidentemente los porcentajes bajan muchísimo más. Estamos hablando ahí casi de una tercera parte de los jóvenes que lo hacen, pero un porcentaje importante evidentemente no lo realiza. ¿Por qué es importante estas tres últimas actividades o estas tres últimas barritas? Porque, insisto, en estas tres se asienta el hecho de que no solamente se queden con la información generalizada o solamente con un dato de la carrera, sino que se den la oportunidad de involucrarse en actividades que les va a exigir un desempeño, que les va a exigir realizar un análisis, que les va a exigir reflexionar sobre justamente todas las variables que revisamos o que vimos en la primera diapositiva. Por eso es importante, insisto, retomar estos elementos y me parece la experiencia, la práctica que he tenido durante muchos años atendiendo jóvenes, me lleva justamente a esto, a mostrar o a tener la experiencia de que muchos jóvenes justamente se quedan en la primera barrita, jóvenes que tienen una información generalizada, que también hay dificultades para integrarla y entonces se les dificulta inclinarse por una decisión de carrera o tomar una alternativa y por eso me siento dubitativo y quizá por ello también me siento estresado y bueno, todo esto. Aquí la propuesta es que tratemos de integrar el mayor número de elementos que me permitan decidir, ¿no? Bien, como hemos mencionado, efectivamente, integrar el mayor número de variables para una decisión vocacional nos va a llevar a tomar una decisión de manera más eficaz, más eficiente, más asertiva, ¿no? Quizá disminuir el rango de error que pudiésemos tener. Y en ese sentido, bueno, les traigo el día de hoy justamente esta estrategia de CIDES, es de un psicólogo llamado John Crumbles, y en general es una estrategia que nos va a ayudar o que la podemos aplicar para tomar decisiones. O sea, no solamente es para una cuestión educativa, lo vamos a aplicar en este momento un contexto educativo, pero evidentemente lo podemos utilizar para otras áreas. Cada una de las letras va a representar una acción, un proceso cognitivo que vamos a tener que realizar o para definir más bien nuestra problemática vocacional. Bien, ¿en qué consiste la estrategia? Bueno, la estrategia está conformada por 7 pasos específicamente. Pues si ustedes se pueden dar cuenta, el inicio de cada letra corresponde justamente a la palabra decides. Y en la primera opción tenemos define el problema. La segunda establece un plan de acción, que eso es súper importante, clarifica tus opciones, tus alternativas, identifica alternativas, posteriormente vas a tener la opción de descubrir posibles resultados, elimina alternativas y bueno, no podemos hablar de un plan de toma de decisiones si no viene la parte de acción, es decir, start the action o salta a la acción particularmente. Algo que ustedes se van a dar cuenta es que en este modelo se va a privilegiar la información veraz y oportuna, ¿no? Es decir, que contemos con los recursos que nos permita justamente tomar decisiones. Lo mencionaba en las diapositivas anteriores, si nosotros no tenemos información de las distintas áreas sobre las cuales tenemos que decidir, pues evidentemente nuestra decisión va a ser demasiado dubitativa y muy a la ligera. Entonces, en ese sentido, les pido por favor que vayan pensando, por ejemplo, qué información ustedes ya cuentan sobre sus opciones educativas. Y vamos viendo también qué información les está haciendo falta, de tal manera que puedan, esto es como un rompecabezas, que puedan integrar el mayor número de piezas y que finalmente vayan viendo la imagen justamente de esta carrera o de esta imagen vocacional de lo que vamos a estudiar. Ok, bien. Vamos a empezar a explorar y a analizar cada una de estas fases. Insisto, les pido por favor que vayan pensando en sus propias circunstancias, en sus propias situaciones y condiciones. Bien, paso número 1. El autor nos dice, hay que definir bien tu situación.
¿Ok? En ese sentido, es importante identificar que sea solamente una decisión. No podemos tomar dos o tres decisiones al mismo. Bueno, lo hacemos todo el tiempo, pero para esto que vamos a aprender a tomar decisiones de manera sistematizada, se busca que se enfoquen a una decisión en específico. Tratemos de concretarla lo más que se pueda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes que están en bachillerato, una primera pregunta al concluir casi el bachillerato es decidir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero trabajar? ¿Qué quiero hacer? Si yo quiero trabajar, pues voy a empezar a buscar alternativas como por esa línea. Si yo quiero estudiar, pues entonces tengo que empezar a buscar también alternativas de esa línea. Esta tiene que concluir en una frase muy, muy concreta y evidentemente tiene que tener como estas características, ¿no? Tiene que ser muy específica, tiene que ser una frase o una meta que sea alcanzable, que sea viable, ¿no? Porque muchas veces me pasa que cuando investigamos alternativas con los jóvenes, me dicen, oye, encontré la carrera perfecta. Sí, pero está en Durango o está en Monterrey. La siguiente pregunta es, ¿tienes los recursos o estás dispuesto a irte a estudiar para allá? Y me dicen que no. Entonces, en realidad, no cumple con este elemento de que sea alcanzable, al menos no para mí, no para mis circunstancias. Y entonces voy a acotarme a lo que yo puedo escoger, las alternativas que yo tengo a mi alcance, pero que, insisto, sean realistas. Evidentemente, otra característica que pareciera ser común, sin embargo, no es tan común, que sea importante para mí, que sea relevante para mí, no para mis papás, no para mis compañeros, no para alguien más, que sea importante para mí, porque evidentemente la situación o la problemática sobre la cual yo tengo que definir, evidentemente yo me voy a tener que comprometer a realizar las actividades que conlleve esa decisión o que conlleve esa carrera. Entonces, yo tengo que estar dispuesto a comprometerme con esa alternativa. Y hablamos también de tiempos definidos. ¿Por qué? Porque finalmente una decisión tiene que estar dentro de un periodo de tiempo. Si yo ya decidí, por ejemplo, que sí quiero estudiar, bueno, pues voy a tener que tener claro qué tiempo tengo para hacer mi proceso vocacional, qué tiempo tengo para estudiar, qué tiempo tengo para registrarme y cuándo voy a ingresar. Si yo, por ejemplo, inicié mi proceso vocacional y me decidí que sí quiero estudiar, pero hasta julio, bueno, pues para el mes de julio ya no hay exámenes, ya no hay convocatorias y ya se me fue el tiempo. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente en qué periodo de tiempo necesitamos decidir, ¿ok? Y nos vamos a acotar a ese periodo. De hecho, bueno, un dato adicional, eh, con los jóvenes de cambio de carrera, algo que nos mencionan es que justamente el tiempo es una de las variables, es uno de los elementos que los llevó a equivocarse de carrera. ¿Qué pasó? No pasaron el tiempo, fue muy rápido, tomaron la decisión, se inscribieron y ya, y no hicieron como todo este proceso de análisis. Entonces, por eso esta primera fase de definir bien nuestra circunstancia o nuestra situación o sobre la cual vamos a decidir es muy importante. Vámonos con el paso número 2. Ya definí mi situación, viene la parte de establecer un plan que yo voy a poder alcanzar, un mapa, ¿no? ¿Qué voy a definir? Bueno, voy a definir los pasos que necesito para resolver justamente esa toma de decisión vocacional o esa problemática. Y aquí, y en esta parte, voy a recuperar y voy a retomar todos los recursos, a todas las personas, los lugares, y evidentemente también debo tomar en cuenta los tiempos que tengo para poder resolver esta problemática. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de recursos es qué tengo. Cuento con alguien que me pueda apoyar para ayudarme en mi guía de estudios, cuento con alguna persona, alguna prima que me pueda ayudar o que me pueda prestar su guía de estudios, qué páginas oficiales, por ejemplo, conozco para empezar a explorar la oferta educativa de las universidades si yo me quiero ir como por esa línea, ¿no? Y entonces aquí se sugiere más bien que se revisen justamente esto, las páginas oficiales de las universidades, las páginas de ámbitos laborales como observatorio laboral, las páginas que me van a ayudar, páginas y servicios que me van a ayudar en este proceso vocacional, como el caso de DeGoa Te Orienta, que es uno de los servicios que tenemos en la dirección,
O, por ejemplo, si me voy a acercar a mis asesores psicopedagógicos o a mis profesores porque quiero preguntarles específicamente sobre mi carrera. Entonces, aquí vamos a, insisto, quiero que les pido por favor que hagan la lista o recuperen como todos estos recursos a los cuales ustedes pueden echar mano en este momento para definir su decisión vocacional, ¿ok? Ahora bien, un poquito lo que ya les mencionaba sobre los tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? ¿Cuándo estoy empezando? Si yo estoy empezando en enero y la convocatoria, por ejemplo, la primera convocatoria de la UNAM que empieza en enero, pues en realidad ya tengo el tiempo muy encima. Pero si yo estoy empezando, por ejemplo, en septiembre y en octubre, bueno, entonces todavía tengo un periodo de tiempo para hacer mi proceso vocacional, para estudiar, para ingresar y para hacer todo el proceso. O sea, recuerden, es un proceso y como tal no vamos a encontrar todas las actividades de manera puntual. Entonces, hay que planear y hay que organizarlas. Y aquí, insisto, vamos a recuperar todas las formas de las cuales o todos los recursos de las cuales nosotros podemos echar mano. Bien, paso número 3. Uno de los pasos más importante que es clarifica. Este paso es el paso en el cual vamos a necesitar hacer ya el análisis, de la revisión y el análisis propiamente de la información. Y aquí vamos a contestar dos preguntas claves. La primera es, ¿quién eres? Pero ya con datos concretos, con frases y dónde estás. ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu situación? Y entonces, visito lo que les mencionaba en un principio, que en la medida en que nosotros integremos elementos personales o el mayor grado de elementos personales con elementos contextuales, vamos a tener un muy buen grado, un grado muy eficiente o eficaz de tomar una decisión. ¿Ok? Y entonces en los elementos personales, bueno, tenemos el autoconocimiento del cual ya les mencionaba en un principio, tomar evidentemente en cuenta nuestra trayectoria y en los elementos contextuales, pues justamente las cosas que no dependen de nosotros, pero que necesitamos conocerlos porque nos vamos a mover en ese marco contextual. ¿Ok? Bien, vamos a analizar cada una de estas áreas dentro del paso 3 de clarifica tu situación. Clarifica quién eres. Entre los elementos personales, ya lo había mencionado, es importante tener claro cuáles son nuestras metas, que se asocia con lo que tenemos en un principio. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué proyectos queremos realizar? ¿Qué nos motiva a realizar las cosas? Y posteriormente ya los vamos con identificar propiamente el perfil vocacional que cada uno de nosotros maneja. ¿Cuál es el perfil vocacional? Bueno, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué aptitudes tengo? ¿Cuáles puedo desarrollar? ¿Cuáles no quiero desarrollar? Por ejemplo, ¿qué intereses también tengo o en dónde se están reflejando? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cuáles son mis valores? Que cuando nosotros buscamos, por ejemplo, carreras, generalmente como estudiantes se enfocan solamente en las aptitudes o en los intereses, ¿no? Tanto es así que, bueno, llegan al servicio de orientación y nos dicen, a mí aplícame una prueba porque yo quiero saber qué voy a estudiar. E insisto, la visión se está quedando corta. Es necesaria una visión integral que nos dé información de nosotros mismos para poder vincularlo con las propuestas de carreras. Y bueno, en este caso, por ejemplo, entre los recursos que nosotros podemos echar mano para conocer este perfil vocacional, pues está este servicio de Te Orienta, las pruebas que en este momento se están haciendo en línea, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo. El CEIVOC, por ejemplo, es una plataforma de exploración de intereses vocacionales y el PROUNAM que les va a permitir explorar sus aptitudes, por ejemplo. Ahora, también es importante dentro de estos elementos personales tener en cuenta tu trayectoria escolar, ¿no? Es decir, en qué materias eres bueno, qué materias pues no eres tan bueno o eres medianamente bueno, qué materias te gustan, qué materias te emocionan, qué promedio tienes, cómo eres como estudiante, porque todos estos elementos, insisto, van a incidir en la carrera que ustedes van a escoger. Bien, ahora dentro de este paso 3, nuevamente, pero en los elementos contextuales que necesitamos identificar. Y vayan, por favor, anotando dónde estás, cuál es tu contexto,
cómo es el espacio en donde estás. Y en ese sentido, les pido, en este caso, por una cuestión educativa, por una cuestión de orientación vocacional, necesitamos identificar la oferta educativa, necesitamos identificar las universidades que podemos acceder o que están cerca de nuestro domicilio, ¿no? En este caso, bueno, yo les estoy poniendo ahí una lista que como ustedes se dan cuenta, hay una diversidad de universidades públicas. Sin embargo, si ustedes quieren explorar universidades públicas y privadas, pues evidentemente lo pueden hacer. Pero sí que se sienten a hacer esta examinación de universidades que estén cerca de su domicilio o que ustedes puedan integrar. Después de eso vamos a ver dentro de estas universidades qué tipo de carreras tienen, ¿no? Específicamente, porque es bien sabido que hay universidades, por ejemplo, politécnicas, que tienen una oferta educativa determinada, hay universidades, hay institutos tecnológicos, están las universidades autónomas, están las universidades que se enfocan a cuestiones agronómicas, o sea, hay una diversidad de universidades. Por eso es importante conocerlas para ver a nosotros qué nos interesa, hacia dónde nos queremos inclinar. Solamente un ejemplo, o por mencionar una, la UNAM, que en este caso va a identificar sus carreras en 4 áreas de conocimiento. Y en este momento, la UNAM, bueno, pues tiene 130 carreras, por ejemplo. Si nosotros tomamos o revisamos, por ejemplo, la UAM, el Politécnico, pues ya son las 3 grandes universidades que tienen una diversidad de carreras y que de verdad es importante explorar cuántas carreras tiene y cuáles nos podrán interesar a cada uno de nosotros. En esta misma tesitura de oferta educativa y de demanda de carreras, es importante, ya que definamos carreras, ver cómo está justamente la demanda de esas carreras. Como hemos visto, hay una diversidad de universidades y evidentemente una diversidad de carreras. Pero un fenómeno que nos vamos a encontrar de manera constante, por ejemplo en el caso de la UNAM, es que vamos a encontrar una mayor demanda en determinadas carreras y muy poca demanda en otras. De esas 130 carreras que les mencionaba, pues vamos a encontrar, por ejemplo, carreras como medicina que año por año y también convocatoria tras convocatoria siempre va a reflejar una demanda muy alta. Estamos hablando, por ejemplo, en esta diapositiva, que para febrero de 2021, perdónenme, febrero de 2000, de este año, que fue, bueno, el año pasado 2020, no es 2021, medicina registró o tuvo un registro de 19,000 aspirantes. O sea, es una cantidad impresionante. Y como ellos, pues vamos a tener a Derecho, Administración, Psicología, que está catalogadas entre las carreras de mayor demanda. Pero por el contrario, vamos a tener carreras como Geohistoria, como Desarrollo Territorial, que tuvieron 16 registros, 16 aspirantes, 3 aspirantes. Administración de archivos, que tuvo 7 aspirantes. O sea, realmente el desequilibrio en la demanda de estas profesiones es impresionante. Tanto es así que, por ejemplo, la DGAE nos indica, y bueno, los datos de cada convocatoria nos indica, que el 50% de nuestros aspirantes, en el caso de UNAM, se están reflejando o se están inclinando solamente en 9 carreras. Y lo cual, insisto, acuérdense, tenemos 130 carreras. Entonces, esto va a generar desequilibrio en la matrícula, va a generar desequilibrio evidentemente en las carreras y posteriormente en el ámbito laboral, porque habrá carreras, por ejemplo, que van a tener una proyección laboral pues muy mala, y habrá otras carreras que tienen una excelente proyección laboral, pero que no tenemos profesionistas en esas áreas. Entonces, es importante como conocer estas dinámicas para ir viendo cómo está el contexto en el cual vamos a elegir como estudiantes. ¿Okay? Bien, otro de los elementos que necesitamos tomar en cuenta son los costos. Cuando finalmente ya empezamos a explorar las carreras, necesitamos tomar en cuenta los costos que conlleva propiamente estudiar esa carrera. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los materiales, en cuanto a los traslados, por ejemplo, dónde estoy y dónde están las posibles universidades, cuánto me va a costar, la vestimenta, tomar en cuenta si, por ejemplo, la universidad o bueno, en este caso no la universidad, pero sí la carrera utiliza algún código particular de vestimenta, como es el caso de derecho, quizá, ¿no? O los alimentos que voy a tener que consumir. Si es una carrera, bueno,
todos nos alimentamos, pero si es una carrera, por ejemplo, de tiempo completo, muy probablemente voy a estar todo el día en la facultad, entonces tengo que considerar mis alimentos adicionales, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos elementos y platicarlo con nuestros papás, tomar en cuenta la situación económica familiar. ¿Por qué? Porque son ellos quienes van a sostener nuestra licenciatura y ellos tendrán que sentarse y hacer cuentas, decir, bueno, a ver, ¿puedo sostener la carrera? ¿No la puedo sostener? ¿Sí te puedo apoyar? ¿No te puedo apoyar? ¿O dónde te puedo apoyar? ¿O cómo te puedo apoyar? Es necesario sentarse y hacer pues sí, análisis económico para ver cómo nos podemos mover. Y si esa situación es complicada, bueno, podemos apegarnos o podemos apoyarnos justamente con algunos otros recursos, como son las becas, lo cual me va a hablar de que debo tener un buen promedio, becas de manutención, que necesito estar como muy al pendiente y estar revisando. Todas las universidades públicas cuentan con becas, entonces por ahí podemos tal vez resolver un poquito esta situación. Y esto es algo importante, cuando identificamos una problemática o una circunstancia, pensemos también cómo vamos a resolverlo y vamos a ver si efectivamente lo podemos realizar. Bien, nuevamente en esta parte de dónde estamos, es importante considerar, por ejemplo, el campo laboral. En esta fase te clarifica, solamente vamos a tener un primer acercamiento, un esbozo hacia los contextos laborales. Todavía no, como todavía no tenemos una alternativa en específico, todavía no vamos a revisar exactamente el campo laboral de nuestra carrera, sino que vamos a tener un acercamiento a lo que es el campo laboral. ¿Y en qué sentido que va? Pues conocer las carreras del futuro, cuáles tienen proyección laboral, ver qué tanto responden a las necesidades y a las demandas sociales, qué tanto, por ejemplo, qué otras competencias yo necesito desarrollar durante mi formación de licenciatura para poder continuar o para poder incorporarme exitosamente en el ámbito laboral. Y para eso, por ejemplo, está la página de observatoriolaboral.gov.mx que les va a dar muy, muy buenos datos en este sentido. E insisto, es una primera inmersión hacia el ámbito laboral general del país, ¿no? Bien, ya hemos avanzado 3 pasos, insisto, el tercero, pues sí es el que nos va a representar un mayor trabajo, pero ya viene el paso número 4, identifica alternativas. Yo ya identifiqué dónde voy a investigar, ya identifiqué qué puntos tengo que investigar, qué debo de tener en cuenta, y entonces ya viene esta fase en donde les proponemos justamente la tarea de la investigación de carrera. De todas las universidades que yo ya revisé, voy a hacer una lista de opciones que a mí me interesen o con probabilidades de estudiar. Y voy a hacer una primera investigación documental. En este momento yo les propongo la investigación documental, pero evidentemente es importante, como lo veíamos en una de las diapositivas anteriores, realizar la investigación vivencial, que es acercarse a los espacios, acercarse a las instituciones, tener contacto con los alumnos, ir a una clase de oyente, o en la 3, que es conocer más el enfoque de la institución, ver dónde están ubicados y todo esto. Entonces, en este momento yo les propongo específicamente el paso número 1, que es la investigación documental. Ingresar a las páginas que ya traemos del paso 2, revisarlas, checarlas, y ahí necesitamos ya empezar a analizar ahora sí de manera muchísimo más puntual cada una de las alternativas que tenemos, cada una de las carreras que hemos seleccionado. ¿Cuál es el paso o cuál es bueno, el dato número 1 y más necesario que les pedimos que ustedes sean capaces de poderme decir? La primera es descripción o definición de la carrera, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en este momento ya tienen una lista de carreras porque ya llevan un avance en este proceso de identificar alternativas, no sé, pueden tener 2, 3, 5, 10 alternativas, no sé cuántas tengan, pregúntense y evidentemente vamos a contestar si ustedes saben, si en este momento son capaces de decirme qué hace cada una de esas carreras, ¿ok? Porque eso finalmente les va a permitir conocer a la carrera, saber a qué se dedica, qué es lo que hace y bueno, cuál es su propuesta. Y desde aquí empezamos a eliminar alternativas. Habrá muchas veces cuando van a elegir carrera, hay mucha información tergiversada o incorrecta. Entonces llegamos a las licenciaturas con información que no corresponde con las licenciaturas. Entonces, este es el primer paso. Luego ya
el dato número 2, que también es importante, es plan de estudios. Ya vi que la carrera sí me interesa, me gusta su propuesta, me interesa. Ahora va el plan de estudios. Tengo que revisar la estructuración de cómo van sus materias, sus créditos, sus áreas de conocimiento, en qué momento voy a titular, en qué momento puedo hacer prácticas, qué tipo de prácticas voy a tener. Y todos sabemos, hay un conocimiento general de que todas las carreras, pues bueno, tienen un plan de estudios. La diferencia son justamente esos detalles muy, muy particulares de cada carrera, en donde uno nos habla de materias optativas, otro nos habla de esquemas preferenciales o complementarios. Entonces, va a tener una variedad cada plan de estudios. Entonces, necesitamos ser capaces de poder identificar qué camino vamos a recorrer académicamente con esa carrera y en esa universidad particularmente, porque eso también pasa. Una misma licenciatura va a tener un enfoque en una universidad muy distinta a la que pudiese tener en otra. Entonces hay que analizar esto. Un tercer dato va a ser el perfil del aspirante. Esto que ya recuperamos o que revisamos en los pasos anteriores, de decir, a ver, ¿cuál es mi perfil vocacional? ¿No? Que me gusta, que me interesa, y eso que me interesa lo voy a vincular con el perfil de la carrera, con el perfil del aspirante. Es decir, estas características, estas cualidades que la licenciatura está solicitando preferencialmente para que tenga un buen desempeño dentro o al interior de estas opciones. Y ya el último dato sería campo laboral. Ya no voy a tener solamente la inmersión, ya no solamente voy a conocer de manera general cuáles son las posturas del ámbito laboral, sino que aquí ya voy a focalizarme más en decir estrictamente las alternativas que yo estoy identificando, no, cómo está su situación, dónde voy a trabajar, quiénes son mis compañeros, cuánto voy a ganar, de qué forma voy a trabajar. Pero ya insisto, ya no de todo el esquema contextual, sino específicamente de las alternativas que yo tengo. Entonces, insisto, en el caso de ustedes, si ya tienen alternativas en este momento, vayan revisando cuál de estos datos ya cuentan y en qué fase están, si en la fase documental o si han realizado algunas acciones, por ejemplo, del área vivencial o van más allá con el área institucional. Entonces, vayan reflexionando, por favor. Bien, paso número 5, y ya casi nos acercamos al final de estos pasos. Descubre posibles resultados. Ya investigué mis alternativas, ya las analicé, ya las revisé, ya las tengo. Ahora voy a hacer una comparación, un análisis de cada una de ellas. Ya tengo 2, ya tengo 3, ya tengo 5, ya tengo 6, no sé. Voy a comparar opciones y justamente voy a ponderar entre los beneficios, los obstáculos, las ventajas, los retos efectivamente que cada opción va a representar o tiene. Y tengo que hacer ese análisis, por ejemplo, de qué tanto puedo yo salvar o qué tanto puedo avanzar en los obstáculos que me representa esa alternativa. Voy a tratar de hacer este ejercicio imaginario de visualizarme, ¿no? De pensar, decir, ¿qué pasaría si? ¿Cómo me vería así? Tal como aparece en la imagen, si soy una médica, o si soy una ingeniera civil, o estudio gastronomía, o si soy una administradora. Si yo tomo estos distintos caminos, ¿para dónde me va a llevar probablemente? ¿Qué tipo de amigos voy a tener? ¿Quiénes van? ¿Qué tipo de temas voy a estudiar todos los días? ¿Cómo va a ser mi ámbito laboral? ¿Cómo va a estar mis salarios? Pero voy a tratar de hacer este ejercicio de imaginación y de reflexión, evidentemente, con toda la información que ya traemos atrás revisando e identificando. Paso número 6. Vamos a empezar a eliminar alternativas. Ya de toda mi lista que hice, que construí, vamos a empezar a eliminar alternativas y vamos a eliminar las que representen un alto riesgo de que no podamos conseguirlo por alguna circunstancia, por alguna situación, que evidentemente no son congruentes con nuestro proyecto, y vamos a tomar la alternativa que integre el mayor número de elementos que estemos dispuestos a asumir y que esté acorde con nuestras circunstancias actuales. E insisto, que tenga las mayores probabilidades de concluirse. ¿Ok? No, una buena toma de decisiones, si no la concluyo, si no llego al final, pues evidentemente planeé muy bien,
pero no la estoy terminando y entonces ya no es eficaz, ¿ok? Entonces hay que identificar aquí cómo vamos a resolver los obstáculos, si lo puedo resolver o no lo puedo resolver. Por ejemplo, en esta imagen que les pongo en la esquina inferior derecha, vemos que hay que ver dónde estamos posicionados. Habrá gente que ante los obstáculos que está encontrando las puede resolver muy bien, habrá otros que no. Y entonces hay que hacer como un análisis de esos elementos, integrarlo y quedarnos con una alternativa, empezar a eliminar y eliminar y quedarnos con uno, con dos muy, muy, muy probables, pero evidentemente con una que sería la más fuerte, con grandes, grandes posibilidades de quedarnos a estudiarlas y tomarla. Y luego ya viene el paso número 7 y último, ¿no? Que es salta a la acción. Salta a la acción, es decir, insisto, esto que les mencionaba, cualquier planeación y toma de decisión no se concluye hasta que lo pongamos en acción. Si yo decidí, pero no lo ejercí y no la puse en acción, pues evidentemente no tiene ningún peso. Y entonces en ese sentido la acción tiene que estar en tiempo y forma, este ejemplo que les mencionaba en un principio, si yo tomé la decisión hasta julio, hasta agosto, bueno, pues al menos las convocatorias para este año, pues ya se me pasaron. Tendré que incorporarme hasta el siguiente año. Entonces hay que tomar en cuenta en qué momento estamos. Y tendrán ustedes que concluir esta fase con una frase concreta. Aquí les puse un ejemplo. Dice, yo quiero ingresar a la licenciatura de psicología en la Facultad de Psicología en la convocatoria de febrero de 2022 en modalidad o en sistema escolarizado y quiero tener un desempeño de 105 aciertos de los 120 que conforma el examen. Entonces, en esta frase yo estoy contestando qué quiero, estoy contestando cuándo lo voy a hacer, en la convocatoria de febrero, estoy también contestando en dónde lo quiero estudiar específicamente y cómo le voy a hacer para poderme desempeñar. Incluso una pregunta adicional, si ustedes quieren agregarle, es el por qué. ¿Por qué quiero hacer esta actividad? Y entonces, después de ahí, vamos a planear nuestra lista de tareas que nos va a llevar a conseguir esta meta. Pues tengo que comprar mi guía, tengo que revisar convocatoria, tengo que registrar por admisión, tengo que pagar el examen, tengo que hacer, programar mi estrategia de estudio, mis horarios, tengo que acercarme, acuérdense, tengo que ir a visitar a mi maestro, o sea, todo lo que tengan que hacer que los lleva a concluir esta meta. Y vamos a establecer tiempos y fechas, pero aquí ya no es solamente como periodos, vamos a establecer una fecha exacta, el 11 de enero, el miércoles 8, el jueves 15, no lo sé. Y evidentemente vamos a tener una lista de cotejo que tiene que ver con la evidencia del logro. ¿Lo hice o no lo hice? Y hay que ser honestos. Si yo estoy estableciendo justamente esta fecha, el 11 de enero, y para el 11 de enero no adquirí mi guía, pues evidentemente no estoy cumpliendo con la meta. Y el problema de esto es que los tiempos evidentemente se van acortando. En esta imagen, por ejemplo, que les pongo, ya tomamos la decisión, pero ojo con esta imagen del lado izquierdo, en donde ya tomé la decisión, ya, como dicen, ya me vi, ya estoy ahí, ya me estoy imaginando, pero no estoy haciendo nada. Entonces, eso evidentemente no me va a llevar a ningún objetivo, no me va a llevar a alcanzar la meta que quiero o a la decisión que quiero. Es más, aplicamos más como las imágenes de la derecha, es decir, ya decidí, pues ahora tengo que sentarme, analizar, estudiar, revisar, dejar de hacer determinadas cosas y empezar a involucrarme en lo que yo quiero estudiar. Y hay que hacerlo, hay que realizar acciones que nos lleven a conseguir esa meta. Si no, insisto, no se va a obtener o no se va a concluir. Entonces, en ese sentido, bueno, estos son los 7 pasos, aquí los tenemos nuevamente, es una estrategia, la estrategia se llama Decides, cada vez que ustedes estén pensando, bueno, ¿qué tenía que hacer en orientación vocacional? ¿O cómo voy a elegir mi carrera? ¿O cómo voy a tomar una decisión? Acuérdense del Decides. Define el problema, establece un plan para poder clarificarlo, clarifica cuáles son las circunstancias, tus condiciones, las condiciones de contexto, identifica alternativas, o sea, las cuales puedes tomar, descubre cuáles son los posibles resultados, elimina alternativas y al final, aplícalo, ¿no? O sea, simplemente aplícalo, ya después de todo el análisis que realizaste, hay que aplicarlo. Y ya para reflexionar, aquí les agregué una diapositiva para que ustedes se pregunten justamente en qué fase están.
¿En qué fase de estas que nos proponen están ustedes? ¿Está en la fase inicial de, ay, no lo haré, creo que no puedo hacerlo? O al menos ya se empiezan a plantearse, bueno, creo que sí lo quiero hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Trataré de hacerlo o al final entonces sí lo pude hacer. Entonces son como distintos momentos, pero vayan reflexionando, por ejemplo, en qué fase están ustedes. Y a partir de ahí empiezan a construir su decisión vocacional. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Esta es la propuesta que les traigo. Y bueno, si ustedes tienen dudas, tienen preguntas sobre lo que hemos revisado, o quieren escribirnos, o quieren profundizar en este modelo, evidentemente, pues bueno, aquí está mi correo y tenemos también un correo institucional de vocación en línea y síganos también en nuestras redes sociales del Facebook, en donde también abordamos temas vocacionales. ¿Okay? Muchísimas gracias, jóvenes, maestros, padres de familia. Muchísimas gracias, maestra Sandra García. Es una conferencia que, bueno, pues nos ha esquematizado cómo poder realizar esta elección de carrera. Ya hubiera querido yo, maestra, en mi época de bachillerato, haber tenido Yo también. esta estructura, porque, bueno, cuando uno inicia esta búsqueda de la elección de carrera, parece que uno se enfrenta a un universo de información y de alternativas que, bueno, pues uno se pierde en ella y, bueno, gracias a esta, digamos que esquemática forma que usted nos ha presentado de cómo poder iniciar esta búsqueda de una profesión, de un proyecto de Bien. vida, porque bueno, es una decisión muy importante y bueno, lo que nos detiene y a veces nos asusta es que es una decisión para toda la vida, para Y de toda la mucha vida, trascendencia, ¿no? de mucha Sí, sí, sí. trascendencia y yo creo que eso a veces a algunas personas nos paraliza y nos hace decir, pensar en que es una decisión tan grande que va a afectar a nuestra próxima vida, próxima y además tan cercano que tenemos ya esa decisión para que nosotros ya cambiemos nuestra vida escolar y profesional, que bueno, pues a veces nos paraliza, pero con esta propuesta que usted nos trae, la verdad es que, bueno, nos deja más tranquilos, porque bueno, podemos tener paso a paso esta decisión. No tiene uno que verlo como un universo en donde yo me pueda perder, sino con estos pasos que usted nos propone, pues la verdad es que nos facilita y nos baja un poco esa tensión, maestra. Sí, claro. Algo que ahorita que mencionabas esto, ¿no? De contar con estas estrategias. Efectivamente, yo recuerdo también cuando elegí carrera, cuando llegó el momento, y recuerdo perfectamente bien que, bueno, fui a un servicio de orientación y me dijeron, va a investigar información. Y yo, como todo estudiante, dije, es obvio dónde trabajan los psicólogos. Al final, la realidad es que no investigué, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo hacerle, no sabía qué es lo que tenía que revisar, qué datos tenía que tener, porque efectivamente la información en este momento me parece que una de las cosas o de las grandes ventajas que hay es que hay un mar de información y de recursos. Ahora el problema no es ese, el problema es realizar el análisis de esa información, ver qué información si es válida, si es confiable y qué no. Es decir, hay que realizar más procesos de análisis, más que de tener o integrar la información. Entonces, sí, y muchas veces como estudiantes, insisto, no, yo sé de verdad que les decimos, vete a investigar, pero no sabemos ni qué, ni cómo, ni de qué manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente el modelo es muy rico en ese sentido y bueno, me parece que aporta mucho para organizar toda esta investigación que como estudiantes necesitamos conocer para elegir una carrera. Así es, maestra. Y A bueno, ver. pues tenemos varios
internautas ¿Varios? que están con nosotros y que, bueno, Ah, pues perfecto. y bueno, tenemos a alumnos del grupo 525 de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel número Saludos, 5. Saludos, saludos Prepa 5. a la Prepa 5, a todos estos estudiantes que, bueno, Claro, pues en esta contingencia, pues también se tienen que enfrentar no sé. a hacer esta elección de carrera, bueno, en estas circunstancias que yo creo que también es otra, digamos que otro granito de arena en Sí. esta parte de la elección de carrera. ¿Qué les puede decir a ellos que ahorita están en contingencia y tienen que tomar esta decisión? Sí, yo creo que en este caso, híjoles, voy a enfatizar, sé que lo he mencionado mucho a lo largo de la presentación, pero voy a enfatizar la cuestión de tiempo. Bueno, los jóvenes de prepa, nuestros jóvenes de bachillerato van a realizar el pase reglamentado, que ya la convocatoria se va a publicar próximamente y evidentemente necesitan tomar en cuenta los tiempos. Algo que les mencionaba con los jóvenes de cambio de carrera, que desafortunadamente también tenemos un taller de cambio de carrera, son jóvenes que ya están al interior de la universidad, en la UNAM particularmente, y lo que nos mencionaban que una de las variables que los llevó a equivocarse de carrera fue justamente el tiempo. Sabían que tenían que hacer un pase reglamentado y lo dejaron hasta el último momento, hasta el último minuto para explorar o para analizar. Entonces, realmente ahí los invito a que se acerquen a los talleres de orientación vocacional, que se acerquen, por ejemplo, al servicio de Guay Te Orienta, que de verdad somos un equipo de profesionales que los vamos a apoyar en su decisión vocacional. Es parte de los recursos que la universidad les ofrece y bueno, hay que hacer uso de ellos. Y hay una frase que, por ejemplo, justamente en esta parte de toma de decisiones, que dice, incluso no decidir o no elegir, ya estamos definiendo y ya estamos eligiendo. No hacer nada también es una elección. Entonces, mejor prepararnos con las mejores herramientas, acercarnos, revisar, sé que da temor, sé que estamos dubitativos, por ejemplo, con el promedio, lo sé, pero aún con todas estas circunstancias hay que efectivamente tomar decisiones y bueno, pues hay que hacerlo en las mejores condiciones para cada uno de ustedes. Recuerden que el pase reglamentado pues solamente es una vez en la vida. De ahí en fuera, ya que lo hayan ejercido, ya no lo pueden volver a ejercer. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También tenemos a Yolotl Carmona, quien es Wow, asesora de alumnos también de bachillerato. Le mandamos un saludo a Gaby León del 525 saludos. de la Escuela Nacional Preparatoria, a Dian Salinas, a Sofía Cruz Así también es. de la Prepa 5, a Enovizun, a Eric Ramos, Gaby Velázquez, un saludo a la Ah, maestra saludos. Sandra también. eh, Gracias. sí, también nuestro compañero Saúl, también él nos manda una felicitación, una celebración de manera positiva hoy en el Día de la Mujer. Sí, También, bueno, Ángela Pamela Galvez, también, bueno, Alamir Ramírez, un gusto poder verlas a la distancia. Gaby sí. Cabrera, buenas tardes. Lupita Tobar, Samantha Flores, todos nuestros compañeros de la DEGOAE también están aquí pendientes Ah, de pues la saludos. transmisión y que, bueno, pues también ellos han tenido, bueno, toda esta, experiencia con todos estos chicos que Sí, llegan a preguntar. Y bueno, precisamente Gustavo Falcón nos dice, ¿cuál es el momento colegas y preciso? compañeros. Exactamente, compañeras y compañeros. Y nos pregunta Gustavo Falcón, ¿cuál es el momento preciso para comenzar a ver lo de la carrera con un chico en el bachillerato? Cuando inicia el bachillerato, cuando ya va a elegir Mm, en el tercer, cuarto semestre o en el segundo año de la escuela, de la preparatoria, ya es momento de claro, empezar a ver o aplicar esta estructura que usted nos ha dado. claro. Claro, va a depender mucho, evidentemente, de las demandas en este caso, de la institución. ¿A qué me refiero? Hay instituciones que en el segundo año de bachillerato los jóvenes tienen que elegir un área de conocimiento o un dominio profesional. Entonces, si lo van a tener que elegir,
por ejemplo, para el segundo año o ya se incorporan, sí, para el tercer año, lo van a estudiar durante todo tercer año, pues lo ideal es elegirlo 6, 7 meses antes, ¿no? Para empezar a prepararse. Estamos hablando entonces de un año y medio para empezar a preparar lo que es la elección de área, de carrera o de dominio profesional. Para los jóvenes que van a incorporarse a la universidad, que van a elegir carrera, lo mismo, 6, 7 meses antes. Estamos hablando entonces, más o menos, entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre quizá, y bueno, ya en enero empiezan los procesos de admisión. Ahora, insisto, va a depender mucho en qué institución están. Si son jóvenes de bachillerato UNAM que cuenta con un pase reglamentado y además tienen un promedio que les va a asegurar la carrera que quieren, bueno, tal vez se pueden dar esa oportunidad de iniciarlo en diciembre, en enero, porque tiene un poco más de tiempo, tiene un colchoncito para trabajarlo. Pero si son jóvenes que van a presentar un examen de admisión, lo ideal es que empecemos desde septiembre, octubre, porque finalmente en enero empieza la primera convocatoria de la UNAM. Y de hecho, estamos hablando de que los 5 primeros meses del año son las convocatorias de las universidades públicas. Entonces, empieza UNAM, sigue UAM, luego Politécnico y otra vez UNAM, luego la UPN, y luego Chapingo, y luego la ENA, luego el INBA, o sea, empieza como todo el ciclo de convocatorias. Por tanto, definir, analizar, explorar, argumentar y reflexionar nuestra decisión, pues lo ideal es hacerlo meses, 3, 4 meses antes, para que también valoremos el periodo que vamos a tener que dedicar para estudiar. Y ese periodo también va a estar definido por nuestro punto de partida. Hay jóvenes que dicen, yo solamente quiero eh, reforzar algunos temas. Hay jóvenes que dicen, pues no, yo sí necesito tomarme un curso, sí necesito retomar muchísimos temas para poder presentar el examen de admisión. Entonces hay que considerar los tiempos de estudio o de preparación para incorporarse al examen de admisión y el tiempo que les va a llevar procesos vocacionales. Y el proceso vocacional también va a estar determinado por cada estudiante, de qué herramientas o con qué piezas ya cuenta. Hay jóvenes que puede utilizar 1 o 2 sesiones porque solamente requiere puntualizar algunos datos o algunas cosas. Hay jóvenes que hay que iniciar todo el proceso y que no va a ser suficiente 5 sesiones, sino que es necesario integrar más sesiones y revisar más elementos. Entonces, aquí va a depender mucho de con qué elementos ya tiene el alumno o con cuáles estamos empezando el proceso vocacional y el proceso ya propiamente de definir una carrera. Pero sí hay que tomar en cuenta los tiempos. Maestra, y bueno, pues mandamos un saludo también al CCH Sur, tenemos alumnos del Ah, CCH sí, Sur que súper les, cerca. y también del CCH Vallejo, Osvaldo Hurtado, CCH Sur, Monse Gutiérrez de CCH Vallejo, les mandamos un caluroso saludo, qué bueno que nos están Sí, por viendo los favor. chicos de bachillerato, que bueno, pues es digamos que una decisión que les atañe a ustedes en estos momentos y qué bueno que estamos con ustedes aquí apoyándolos y dándoles estas estrategias como la que acabamos de escuchar de la maestra Sandra García. Bueno, pues también del Colegio de Bachilleres número 35, Marisela Gutiérrez, también están con Bachiller, de bachilleres. bachilleres estatal, claro. Exactamente, de un bachilleres estatal está con nosotros el de Vallejo y Osvaldo, Joseph Miranda de la Escuela Nacional Preparatoria número 3 también está Prepa con nosotros, 3. sí, de la Prepa 3 están con Súper nosotros, bien. sí, están con nosotros también siguiéndonos en estas estrategias que, bueno, pues Bienvenidos, chicos. exactamente, y que además que, bueno, esperemos que tengan ustedes una estrategia para poder iniciar con este proceso de búsqueda de una carrera. Esperemos que esto les guste y que, bueno, que también lo vayan aplicando, porque, bueno, pues esta estrategia decides, pues son pasos que podemos ir siguiendo y poder ir acotando, como bien lo decía la maestra, este universo de posibilidades, este universo de opciones que ustedes tienen. Anis Martínez, muchísimas gracias por compartir, realmente muy interesante y muy útil para que los chicos Muchas decidan gracias. su futuro en una carrera que realmente les apasione y les guste, que también eso es muy importante, maestra.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que encontrar eh, la carrera que nos guste, en donde nos sentamos felices y satisfechos, de verdad es una de las grandes cosas que podemos encontrar en la vida. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar muchos años. En sí mismo el ámbito laboral me parece que tiene sus complejidades, pero si además estamos en una licenciatura, una alternativa que no nos gusta, híjoles, pues nos complicamos más la vida, ¿no? Sí, sí. Así es, bueno, también tenemos del CCH Oriente ALEAT. Saludos. Saludos al CCH Oriente. Okay. Bueno, Gaby Velázquez, felicidades por su presentación. Maestra Sandra Gracias. Saludos a la García, maestra Gaby. de mucha utilidad para todos los alumnos de bachillerato. Me parece que sería una buena idea volver a ver la grabación de la conferencia, dado que quedará grabada en Facebook y los puntos que se sugiere serán de mucha guía para los jóvenes a la hora de elegir una carrera. Muchísimas gracias, maestra Gaby Velázquez Orrostieta. Y bueno, pues ella también es orientadora, que la pueden, Colega. colega, que también los puede apoyar y los está apoyando y ha hecho Sí, una gran labor en la orientación, una gran labor junto con la maestra Sandra García. Ellas tienen un instrumento Seibok que también sí, así es. les puede ayudar a ustedes. Consúltenlo, maestra. ¿Dónde pueden ver el Seibok? Seibok, Sí, perdón. claro. Saibok, exactamente. Es una plataforma de orientación vocacional en donde efectivamente les permite explorar sus intereses en este momento. El dominio es www, bueno, www.vocacionseibok.unam.mx, es un dominio de la universidad, y, insisto, pueden explorar ahí sus intereses. Pero al mismo tiempo también, si tienen dudas, si tienen preguntas de cualquier tipo, se pueden acercar a nosotros, insisto, con el de Goethe Orienta, o bien en el CEBOC también les podemos contestar sus preguntas. Les comentaba que se pueden sentir muy dubitativos, se pueden sentir muy inseguros, pero también quiero dejarles justamente esa certeza de que habemos un equipo de orientadores profesionales, hay herramientas, hay alternativas a través de las cuales los podemos asesorar. El punto no es tener las dudas, sentirse inseguro. El punto es no hacer nada con ello. Y en ese sentido, listo, se pueden acercar con nosotros, nos pueden escribir a los correos, el mío o al de vocacionenlinea@unam.mx, y los podemos apoyar en este proceso de toma de decisiones, y que además es uno de los servicios excelentes que tiene la universidad con sus alumnos. Veo que hay muchos de prepa, de CCH, bueno, jóvenes, es un servicio que la universidad les ofrece y hay que aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un servicio que está abierto a todo el público, para que no me diga que solamente para Bachillerato UNAM, es un servicio que está abierto al público en general. Y bueno, hay en este momento efectivamente estrategias en línea, dadas las circunstancias que estamos viviendo, y en ese caso el SEIBOC entra perfectamente bien, les va a ayudar, les va a aportar para su decisión vocacional. También tenemos del CETIS 157 Cuauhtémoc, pues Okay. un saludo al CETIS. CETIS que está también con nosotros. Gabriel Sí, Díaz del CETIS 157 Cuauhtémoc nos está escuchando, nos está viendo. También para ustedes es esta información. sí, así es. Sí, sí, así es. Tenemos También muchos jóvenes de CETIS de que han CETIS. ingresado a la UNAM. Sí, Exactamente, exactamente. También Elizabeth Montaño, gracias a todo el equipo de GOAE por esta información, estos temas para los chicos que ahorita, bueno, pues están a punto de elegir una carrera. Mauricio Rivero, ¿qué tan viable es crear una empresa de productos? Ser, digamos, como, no, me imagino su pregunta va más dirigida como el a campo laboral, ¿no? exactamente al campo laboral, a ser, digamos, más de empleado, de ser empleado, Como emprendedor o algo exactamente, así, no de sé. elegir carreras en donde el emprendedurismo, bueno, también es una opción laboral. Así es, así es. Efectivamente, si nosotros tomamos en cuenta el modelo, como bien les mencionaba, es un modelo general, genérico de toma de decisiones. Ahora, en lugar de enfocarlo a un contexto educativo y a un contexto vocacional, pues hay que enfocarlo al contexto laboral y aplicar pasos similares, pero recuerden, tal vez para esta cuestión de emprendedurismo,
es un primer acercamiento, el modelo nos va a dar como la estructura para iniciar y acercarnos a este proyecto. Sin embargo, me parece que se quedaría corto. ¿Por qué? Porque en el área de emprendedurismo necesitamos integrar más elementos que son ya propios del mercado de trabajo o del campo laboral, ¿no? Simplemente, bueno, aún con ello, por ejemplo, en el paso de Clarifica, en el área contextual, no sería cuestión de investigar carreras, de investigar universidades. Aquí sería investigar las instancias que te dan apoyos económicos, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, cómo se registra uno ante Hacienda de manera, en un trabajo individual, no sé, toda esa línea ya más del ámbito laboral. Pero sería cuestión justamente de estructurar qué instancias tengo que revisar, qué información tengo que tener claro, qué competencias yo necesito desarrollar en el ámbito de emprendedurismo, ¿no? ¿Cuál es mi producto? Y en este sentido, por ejemplo, la Facultad de Contaduría y Administración tienen por ahí cursos, programas que nos van aportando con un plan de negocios, que nos van aportando con conocer el producto, con marketing, por ejemplo, contaduría para no contadores, que es una de las competencias que necesitamos desarrollar cuando nos queremos inclinar por el campo laboral de emprendedurismo. Y sí, También pero tenemos sí, alumnos de Cebetis número 29. Cebetis, Montsegadi nos saluda, nos da saludos. Y bueno, saludos. también Mauricio Rivero, otra pregunta. ¿El hecho de entrar a una carrera de baja demanda es proporcional a tener un empleo más rápido? ¿Esto va a garantizar que tengan un empleo más rápido? Yo creo que ni una carrera de baja demanda ni de alta demanda. O sea, evidentemente hay mayor, eh, se tiene que tomar en cuenta otras variables. El hecho de que conozcamos el contexto de cómo está la dinámica de las carreras, si son de alta o de baja demanda, evidentemente nos permite saber que efectivamente qué tanto nos va a costar ingresar a una carrera, pero sobre todo, la invitación es que conozcan toda la oferta educativa. Si, por ejemplo, una carrera de baja demanda tiene, lo que sí les aseguro es que tienen mayores probabilidades de entrar, eso queda clarísimo. Sin embargo, también es cierto que hay jóvenes que me dicen, sabes que esa carrera en la cual hay 7 aspirantes o 16 aspirantes, no me interesa. Y bueno, tampoco se trata de estudiar algo que no nos gusta, que es justamente lo que estamos comentando. Pero hay carreras que tienen excelente proyección laboral y que no se están mirando, como cuáles. No recuerdo en este momento cuántos registros tenemos, por ejemplo, en la carrera de ciencias de datos, en la carrera de biblioteconomía y archivos, en las carreras de desarrollo para el envejecimiento, o sea, hay como que desarrollo comunitario para el envejecimiento, perdón, o sea, como que hay carreras que dadas las tendencias económicas o las tendencias en tecnologías o las tendencias geográficas, se están proyectando justamente como carreras con una buena incorporación al mercado de trabajo, pero que decíamos no tenemos en este momento profesionistas. Entonces habría ahí que revisar cuando exploramos la fase de el campo laboral, de cuáles son las carreras del futuro, si además una de esas carreras a mí me gustó y me encantó y además está entre las carreras intermedias porque no son de alta demanda, bueno, pues justamente encontré la carrera donde yo me puedo involucrar. Pero no, como decirlo categóricamente que nos va a asegurar, pues no, evidentemente no. Así como tampoco una carrera de alta demanda, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Esto, yo veo, maestra, con los comentarios y las preguntas Ujú. de nuestros internautas, eh, una preocupación muy fuerte en cuanto al campo laboral. Que Sí, la carrera me garantice un campo laboral. No importa si me gusta, si es de acuerdo a mis intereses, pero que me dé un trabajo. Se están enfocando solamente a uno de los aspectos que usted ya bien nos estuvo explicando durante toda su videoconferencia, todos estos pasos, todos estos aspectos que usted nos estuvo explicando acerca de ver oferta educativa, demanda de las carreras, ubicación de las escuelas, costos, situación económica, pero campo laboral precisamente es en el que ellos se enfocan toda su preocupación. sí, lo sé, sí, efectivamente. Bien, yo sé que está la preocupación, por supuesto, o sea, sé que lo primero que pensé es, bueno, podemos analizar si esa preocupación va como en dos líneas. Sí,
va a tener campo laboral la carrera que yo quiero estudiar, que es términos muy generales, o bien si desconozco el campo laboral de mi profesión, porque eso también es muy común o es algo que pasa frecuentemente con los estudiantes. Les puede llamar la atención una carrera, pero no saben dónde trabajar, no saben cómo aplicarlo o no saben qué instancia los va a contratar. Ahí ya estamos hablando propiamente de desconocimiento de la carrera. Pero cuando ya estamos hablando de que me interesa incorporarme al mercado de trabajo y quiero ¿cómo le llamamos? Condicionar mi carrera por esta variable, pues evidentemente ya estamos hablando más de una perspectiva muchísimo más general que nos habla de justamente cómo estamos moviendo en esa línea. Pero bueno, en ese sentido, en el primer caso que les puedo comentar, los jóvenes, otra vez, el de cambio de carrera que justamente ingresaron a la universidad, se incorporaron a una carrera y posteriormente se están cambiando. Una de las variables importantes es que solamente tomaron en cuenta un solo factor. ¿Cuál fue ese factor? El campo laboral. Ellos solamente se aseguraron que hubiese trabajo en la carrera en la que escogieron. La realidad es que cuando se incorporaron a la universidad y a la carrera, no les gustaba, no les llamaba la atención, no tenían las habilidades para desarrollarse en esa carrera. Por tanto, algo que es importante es tratar de encontrar una carrera que nos integre, por eso es como un rompecabezas, que nos integre, híjoles, ya siendo muy estrictos, el hecho de que sea bueno, de que me guste y que efectivamente tenga la tendencia laboral, que tenga como estos tres elementos, lo más que se pueda. Puede ser que yo no sea muy buena en esa carrera, pero yo veo que tiene buenas tendencias laborales. La pregunta sería, ¿estoy dispuesta a mejorar mis competencias o mis habilidades para estar ahí? ¿Sí o no? Y son negociaciones que uno tiene que reflexionar y uno tiene que hacer en su decisión vocacional. Porque si me dicen estrictamente que me preocupa el campo laboral y quiero asegurarme el campo laboral, pues sí, efectivamente, sí hay carreras que tienen excelente proyección laboral, insisto, como ciencias de datos, como matemáticas, como actuaría, como tecnología, ciencias de la computación, toda la línea, por ejemplo, ahorita ecológica que tiene que ver con la sustentabilidad. Pero resulta que muchos de nuestros jóvenes, o las primeras carreras que mencioné están en área 1, y muchos de nuestros jóvenes no están interesados en estudiar matemáticas. Es más, escogen carreras por no encontrarse con matemáticas. La terrible realidad es que muchas carreras con tendencia laboral pues están en área 1, están en área 2, en las carreras de ciencias. ¿Y sí? Entonces, en ese sentido, lo ideal es tratar de encontrar una carrera que pueda ser intermedia, que pueda combinar lo que me gusta, lo que me interesa, mis aspiraciones con el campo laboral. El hecho de que me interese, el hecho de que yo sea buena, pero sobre todo que me interese, que es una variable más de tipo subjetiva, va a ser que yo me mantenga en la carrera y va a ser que yo concluya y que además yo busque trabajo en la carrera en la cual yo estudié, ¿no? Por ejemplo, en el caso de área 3, un porcentaje importante están trabajando, porque sí, muchísimo más que en el área 1, pero resulta que el dato ya más fino es que no están trabajando en áreas asociadas con su carrera. Están trabajando, pero en otras áreas totalmente distintas. Entonces, ¿conseguí trabajo? Sí conseguí trabajo, pero no en el área o en la carrera que yo estudié. Entonces, ahí hay que tratar, insisto, de encontrar una carrera que sea intermedia, y bueno, pues evidentemente eso nos llevaría a muchísimo más para poder analizar cuál es mi concepto de ganar bien, cuál es mi preocupación cuando estamos hablando de campo laboral, o sea, es muy complejo todo esto, ¿no? Y sería cuestión de trabajarlo de manera muchísimo más cercana. Pero sí. Otra pregunta también, Ale T nos dice, tengo una duda, ¿hay mayor oportunidad de poder ingresar a laborar si estudio en CEU que si estudiara en alguna FES? No. Es una pregunta muy recurrente, de hecho, entre jóvenes de la UNAM y aspirantes, pero no. Evidentemente, si han tenido la oportunidad de revisar los programas de las licenciaturas en las sedes, en todas las sedes de la UNAM, entre ellas son distintas.
Entonces, el programa de, tal vez, medicina en Ciudad Universitaria con el programa de medicina en FES Iztacala o FES Zaragoza es distinto y el abordaje va a ser distinto. Entonces, ahí es importante revisar propiamente el programa o el plan de estudios que nos permita conocer cómo va a estar estructurado y de acuerdo a ello nosotros definir en dónde estamos o en dónde queremos incorporarnos. Lo más importante es que en las tres voy a concluir como médico. Aquí el plan de eso es lo que hace la diferencia es cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer primero y qué voy a hacer después. Pero el campo laboral no se asocia con la sede ni con la facultad, y yo pensaría que tampoco, o no siempre, con las universidades. Sé que cada universidad, por ejemplo, ya pensando en universidades, tiene su propio plan, va a tener algunas similitudes y otras diferencias, pero no va a determinar totalmente, o no va a determinar más bien el campo laboral. Sin embargo, sí es una carrera de alta demanda. Por ejemplo, el caso de administración, que se imparte en varias universidades, en diversas universidades, tanto públicas y privadas, pues evidentemente la oferta va a ser muchísima. Y para incorporarse al mercado de trabajo también va a haber dificultades porque pues la demanda es muchísima, ¿no? Entonces ahí más bien los invito a que conozcan los programas, los planes, que encuentren la diferencia eh, y bueno, que profundicen en ellas. Y bueno, pues evidentemente la mejor opción es la que está cerca de nuestra casa y que además tiene la carrera que me interesa y que me gusta. Sí. ¿Qué Ok. pasaría, maestra Sandra, en caso de que yo, bueno, siga esta estructura que usted nos ha dado en esta videoconferencia? Compartido. Exactamente, y que ya tengo yo digamos que mi opción, y ya estoy segura de qué opción voy a elegir, pero resulta que mi promedio no me alcanza para que Híjoles. esa opción la pueda yo llevar a cabo, por lo menos en la escuela, hablando de la Claro. Universidad Nacional, que bueno, pues es una universidad de alta demanda y que además me pide como requisito que tenga cierto promedio y que termine yo el bachillerato en cierto tiempo. Y bueno, pues, Claro. y además yo ya estoy con la ilusión de ir a una escuela en específico que me está pidiendo además un promedio que no he logrado, Claro. que no he Híjoles. logrado. Bien, yo creo que aquí sería, bueno, por los datos que me mencionas, deduzco que es un alumno de bachillerato UNAM, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Bueno, eh, para ingresar a la UNAM vamos a necesitar, en términos generales, los alumnos aspirantes van a requerir solamente un promedio mínimo de 7.0 y acreditar el concurso de selección, nada más. Pero para nuestros jóvenes de bachillerato UNAM, en el caso de ellos, efectivamente no presentan examen de admisión, pero está condicionado su ingreso a alguna carrera por el promedio, ¿no? Que remite justamente esta pregunta. Bien, si el alumno efectivamente no cumple, o sea, ya está en el segundo año, ya está a mitad del tercer año y está viendo que no cumple con el promedio, lo cual estamos hablando de finales más o menos de diciembre, o sea, de este año, y se está viendo que no cumple con el promedio, lo que puede hacer ese estudiante es, pues puede presentar el examen de admisión, ¿no? Decir, bueno, ok, yo quiero la carrera, me interesa, estoy súper enamorado o enamorada de la carrera, ya revisé, ya analicé, veo que es la carrera de mis sueños. Bueno, pues, pero mi promedio no me alcanza porque la carrera me pide 8.87 y resulta que yo tengo 8.00. Estoy muy, muy lejos del promedio. Entonces, en ese sentido, la propuesta, bueno, serían dos. Una primera es que presente el examen de admisión en la primera convocatoria, que es la de enero, se presenta como un alumno de la UNAM. Ahí, como bien acabo de mencionar, no importa su promedio, con que tenga 7.0 es candidato para presentarse al examen, alcanza el desempeño del examen y está dentro. Y ya no es necesario realizar su pase reglamentado. Y la otra alternativa, utilizar el principio de semejanza, que por ahí Belarmino lo mencionaba, ¿no? El principio de semejanza implica, si yo no puedo tomar la carrera que me interesa, pues voy a buscar carreras similares, parecidas, a las cuales sí puedo tener acceso. Yo quiero entrar a la carrera de medicina, no tengo el promedio porque no lo alcancé en estos 3 años,
bueno, ¿qué sería lo más cercano? Si yo no quiero presentar el examen de admisión, pues quizá considerar la carrera de enfermería, que está en el área, que está cercana al ámbito clínico, que voy a estar también en el ámbito hospitalario, pero finalmente pero no es la carrera que yo, bueno, que inicialmente me había planteado. Pero eso sería tomar algo cercano. Un error quizás sería irme por una carrera totalmente distinta, ¿no? Que de pronto diga, me quiero ir a trabajo, bueno, trabajo social no, me quiero ir a planificación para el desarrollo agropecuario. No se parece en nada al área clínica de medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí aplicar este principio de semejanza, carreras similares o cercanas a las cuales yo podría acceder. Y si queremos efectivamente, ¿qué sería lo ideal? Sería acercarnos a nuestra meta, lo ideal sería presentar examen de admisión y ganarme el lugar y además estar en la carrera que yo quiero estudiar y la que a mí me apasiona y la que a mí me emociona. Así yo tenga que estudiar para el examen de admisión, ni modo, ¿no? Esa sería una posible alternativa. Hay alternativas, maestra. Hay Sí, sí lo sé. alternativas para todos los alumnos para que puedan ellos estudiar exactamente lo que quieren. A lo mejor no en la escuela, en la escuela que ellos han soñado, pero sí la carrera de su interés, que eso es lo más importante. ¿Verdad? La escuela, Claro, yo he escuchado que dicen, la escuela la hacen los alumnos, o sea, claro, en parte de los estudiantes. en cualquier escuela ustedes van a volver a encontrar amigos, van a poder encontrar el gusto por estar en esa escuela. No necesariamente tienen, luego nos casamos, maestra, nos casamos con una escuela y queremos Ah, solamente estar en ella, sino eh, ya no queremos estudiar. Entonces, pues claro. habría que ver con Sí. los alumnos, ¿verdad? Claro, por ejemplo, bueno, voy a aprovechar ahorita un poquito esto y bueno, lo comenté a lo largo de la presentación, pero por ejemplo, cuando ya tenemos una alternativa de carrera, vamos a pensar psicología, ¿no? La propuesta es investigar o presentar exámenes de esa carrera en diversas universidades, ¿no? O presentarme al examen de admisión de psicología en la UAM, en el Politécnico, en la UNAM. Son tres grandes alternativas, la UPN que también está ahí con esa alternativa, y ya tengo cuatro posibles o cuatro probabilidades de quedarme en una universidad pública, en una universidad importante, pero ya tengo cuatro alternativas. Y si además consideramos las convocatorias, que la UNAM tiene dos, la UAM tiene dos, el Politécnico probablemente tenga dos y la UPN una, pues ya tenemos dos, cuatro, seis, siete posibilidades de quedarnos en la misma carrera en distintas universidades. ¿Por qué? Porque es muy cierto, como bien menciona Marina, que muchas veces solamente escogemos estrictamente una licenciatura y una facultad de una carrera. Que bueno, la estrategia es decir, ya concreté, pero ahora voy a aplicar la misma alternativa en diversas universidades para que tenga mayores probabilidades de quedarme. Pero tengo jóvenes que de pronto me dicen, no, yo quiero ingresar a la UNAM estrictamente y quiero ingresar a Ciudad Universitaria. Sí, pero ya los vi el primer año, los voy el segundo año intentando ingresar y los voy el tercer año. Entonces yo digo, híjole, si este joven hubiera aplicado quizá a otra universidad, al tercer año ya estaría en el tercer año de la licenciatura. Y sin embargo, sigue esperando y sigue, pues el tiempo se le ha pasado para poder incorporarse a la universidad. Y esto evidentemente va a afectar sus tiempos para incorporarse al mercado de trabajo. ¿Y sí? Entonces, es mejor tener una alternativa. Si, por ejemplo, bueno, varias alternativas. Si, por ejemplo, presenté mi examen a la UNAM, a la UPN y al Politécnico y me quedé en la UAM, tengo una opción y ya tengo un lugar en una universidad pública y ya lo tengo. Entonces voy y me inscribo, ¿no? El error quizá es si paso los cuatro exámenes, por favor, jóvenes, no se inscriban a las cuatro universidades porque no las van a poder cursar. Vamos, escojan solamente una e inscríbanse a esa alternativa de carrera y de universidad. Así es Okay. que no haya pretexto, que no haya algún Sí, claro. impedimento fuera de, bueno, esta forma que nos enseña la maestra dentro de esta estructura que nos enseña la maestra Sandra García de estos aspectos.
creo que, bueno, pues también nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Y de ser un poco más flexibles a la hora de tener las opciones que bueno, nos brindan las instituciones para poder, bueno, estudiar, yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que Así seguir es, estudiando tiene que ser la prioridad. así es, así es. Muy bien. Maestra, y bueno, pues algún mensaje final que les tenga a estos chicos que nos están viendo del bachillerato, ya para finalizar esta videoconferencia, alguna sugerencia más que pueda usted decirles. Bueno, pues jóvenes, de verdad me da mucho gusto que estén atentos a este tipo de conferencias. Como les mencioné en un principio, yo los invito a que no solamente nos escuchen y nos vean, aterrícenlo en la práctica, tomen sus notas, traten de hacer sus ejercicios, ya sea tanto con esta presentación como con otras y otras que vendrán, traten de aterrizarlo a su situación real, a su situación actual. Si tienen dudas, si tienen preguntas, acérquense a los servicios, acérquense a las personas. Insisto, de verdad estamos nosotros en la DGUAI, no me atrevo a hablar por todos, pero estamos muy contentos de verdad de trabajar con ustedes, de atenderlos, pero bueno, algo muy, muy importante es que ustedes necesitan expresarse, necesitan hablar para que nosotros podamos retroalimentar. Yo como le digo a mis estudiantes, si no me dices qué está pasando, pues no, yo puedo pensar que todo es maravilloso y que soy maravillosa. Entonces, por favor, acérquense y bueno, evidentemente dense la oportunidad de explorar, de analizar. Sé que en un principio parece complejo, pero acuérdense, es una inversión para ustedes, para que estén contentos en algunos años, para que estén felices y evidentemente, ya que hayan escogido una carrera, comprométanse con esa profesión, quiéranla, comprométanse y seguramente les va a redituar muchos satisfactores, ¿no? Muchos beneficios. Y tenemos ahorita atención en línea, maestra. Así es. ¿Hay atención Sí, en línea? así es. Sí, por supuesto. Bueno, está el servicio de GOAE Te Orienta, así, de GOAE Te Orienta. Pueden ingresar a la página de la de GOAE, específicamente de GOAE Te Orienta, y ustedes ahí registran sus datos, ponen en motivos de qué manera los podemos apoyar, y un compañero orientador se va a comunicar con ustedes para darle seguimiento a su caso. En este momento, por las condiciones en las que estamos, todo es en línea, pero les vamos dando un seguimiento muy, muy puntual y aclarando sus dudas, acompañándolos en este proceso. Y estamos a muy, muy buen tiempo, estamos a marzo, bueno, marzo, para los jóvenes de pasar lamentado, está súper bien. Y bueno, para los jóvenes que van a presentar examen de admisión, pues bueno, si supieron, se extendió el periodo de registro, hay que aprovecharlo, híjole, los cambios que nos obliga justamente estos tiempos, pero se extendió el periodo de registro. Entonces hay que aprovecharlo y bueno, insisto, estamos a sus órdenes, estamos ahí atentos, entonces vamos a apoyarlos. Muchas ¿No? opciones tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para ustedes. En este mismo Facebook, ustedes se van al área de fotos, ahí van a ver varios carteles en donde ustedes Ah, van a tener muchas opciones, por ejemplo, esta atención en línea que nos habla la maestra Sandra García, y también algunos talleres que se están impartiendo en línea sobre elección de carrera, sobre estrategias de aprendizaje, sobre cómo elegir un posgrado, diversos temas que tenemos en los talleres que se están impartiendo en este momento en línea. Así es que aprovechenlos, aprovechen esta etapa, esta época para, bueno, seguir tomando talleres que a lo mejor cuando van a la escuela no tienen ese tiempo, ¿no? Para poderse trasladar presencialmente, y ahorita hay una muy buena opción para que ustedes en una misma computadora tomen sus clases, tomen también esta orientación en línea, tomen también apoyos como talleres, así es que no se despegue de estas opciones, de este Facebook que también tiene mucha información y muchas opciones para ustedes. ya, pues, síganos, Síganos, escúchenos. síganos, escúchenos y no se vayan también. Bueno, pues llegamos al final de esta videoconferencia. Si ustedes, bueno, nos permiten, si ya no hay más dudas, más
preguntas, más comentarios, bueno, pues nosotros llegamos al final de esta videoconferencia con mucho gusto de haberles ofrecido esta gama de opciones. También, bueno, los invito a que nos sigan en punto de las 5 de la tarde. Vamos a tener una conferencia con motivo del Día de la Mujer, así es que, bueno, pues síganos en este Facebook de orientación y atención educativa. Vamos a tener la videoconferencia sobre lo ético y lo violento en chicas y chicos del bachillerato. Así es que mucho ojo, chicos. A veces el amor pareciera que, bueno, pues es una forma de hacernos sentir amor a través de la violencia y no sabemos qué es violencia, ¿verdad? Entonces, bueno, va a estar muy interesante esa videoconferencia para que ustedes también la vean. Y bueno, pues sí, exactamente. Algo nos iba a decir, maestra Sandra. Así es, y en esta videoconferencia pues vamos a tratar eso. Y bueno, pues como ya les venía yo diciendo, estamos ahorita también de plácemes porque iniciamos en esta semana el orientatón. En esta semana, bueno, las facultades y escuelas abren sus puertas al público, así es que, bueno, a través en línea, esto todo va a ser en línea el orientatón. Y bueno, van a poder ustedes conocer la oferta educativa de todas las escuelas y facultades de la UNAM a través de www.orienta.unam.mx UNAM Orienta. Así es que ingresen ustedes. Vamos a dejar esta página. De todos modos, este cartel también está en esta página de orientación y atención educativa. Así es que puede usted consultar estas páginas donde se está desarrollando este orientatón. Como ya les vengo diciendo, esta semana va a ser a través de escuelas y facultades. La semana que entra, del 16 al 19 de marzo, son las y los estudiantes orientando, van a dar sus experiencias, van a hablar sobre sus carreras. Esto va a estar muy, muy interesante. Y bueno, la última semana de marzo, 23 al 26 de marzo, las y los profesores hablarán de la importancia de sus profesiones. Así es que, bueno, pues 3 semanas intensas de orientación, maestra Sandra. Exactamente. Y no se olvide de repasar esta videoconferencia porque en este universo de opciones y de información que ahora se tiene, a veces pues nos perdemos ante ello y esta estrategia que nos trajo ahora la maestra Sandra García nos va a ayudar a estructurar toda esa información y a seguir paso a paso cómo podemos hacer esa elección poco a poco. Así es que no se me espanten con toda esta información, con todas estas opciones. También tenemos opciones para que ustedes, ante todo este universo, sepa cómo utilizar y cómo poder decidir aún con todo este universo de posibilidades. Estamos a sus órdenes, síganos hoy a las 5 y bueno, no se despegue de este Facebook porque tenemos varias opciones para usted también. Así es que no se vaya. Es más, bueno, ahorita váyanse a comer y después regresen a la siguiente videoconferencia. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros a nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Le damos las gracias por habernos seguido y que nos sigan en este canal y bueno, pues sigan también todas las opciones que nosotros les estamos ofreciendo pues para apoyarlos en esta contingencia. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros en las redes y nos vemos y nos oímos a las 5 de la tarde. Los esperamos aquí en este mismo Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.